Me encontraba frente a la casa de mi suegra con el corazón desbocado, con la intención de visitar a mi marido, que supuestamente estaba enfermo. Pero antes de que pudiera llamar a la puerta, mi cuñada me bloqueó el paso de repente. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras me susurraba, presa del pánico, que entrara por la puerta de atrás y mantuviera mi llegada en secreto. «Es por tu bien», dijo. No tuve tiempo de preguntar nada más antes de que mis ojos captaran algo dentro de la casa. En ese instante se me cortó la respiración, me flaquearon las rodillas y comprendí que mi llegada no era una coincidencia. Un enorme secreto me esperaba y, desde ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. «Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que gocéis de buena salud y que la fortuna siempre os sonría. No olvidéis suscribiros, dar a me gusta y escribir en los comentarios desde dónde nos veis». Bien, aquí empieza la historia. La pantalla del portátil aún encendida proyectaba una luz azul que contrastaba con la oscuridad de la habitación de hotel en la planta 12. Isabela Reyes suspiró profundamente, ajustándose las gafas que empezaban a resbalar por el puente de su nariz. El reloj de la pared marcaba las 11:15 de la noche. Como directora de marketing en una startup en plena expansión, los viajes de trabajo como este eran su pan de cada día. Isabella se miró en el gran espejo de la esquina de la habitación. Todavía llevaba su traje de trabajo, una elegante blusa de seda color rosa pálido y un pantalón de pinzas negro de pernera ancha. Su cabello, recogido en un moño bajo y pulcro, seguía perfectamente en su sitio, aunque sentía una necesidad imperiosa de soltárselo para notar la brisa del aire acondicionado en su cuero cabelludo. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar las horquillas de su peinado, el móvil sobre la mesita de noche vibró con fuerza. La vibración era insistente, como si trajera una noticia que no podía esperar ni un segundo. El nombre de su suegra parpadeaba en la pantalla. A Isabela se le encogió el corazón. No era habitual que doña Elena la llamara tan tarde, a menos que hubiera ocurrido algo extraordinario. «¿Sí, Elena?» La voz de Isabela sonaba ronca. «Isabella, ¿dónde estás? ¿Qué descaro tienes, dejando a tu marido solo?» La voz al otro lado del teléfono estalló de inmediato, estridente y cargada de acusaciones. «Elena, tranquilízate, por favor. ¿Qué le pasa a Mateo? Estoy en Valencia por trabajo. Mañana por la mañana vuelvo». «¿Mañana por la mañana, dices?» «Mañana por la mañana tu marido podría ser un cadáver». El llanto dramático de doña Elena interrumpió la explicación de Isabela. «Mateo ha tenido un colapso, Isabela. Ha vomitado sangre. Su cuerpo está frío. No para de llamarte. Pero su esposa está demasiado ocupada persiguiendo dinero en otra ciudad. Vuelve ahora mismo o te arrepentirás toda la vida por ser una mala esposa que abandona a su marido en su lecho de muerte». La llamada se cortó de forma unilateral. El cuerpo de Isabela temblaba violentamente. Todas las articulaciones de sus piernas se debilitaron al instante. Los peores pensamientos comenzaron a invadir su mente. Mateo, su marido, que en los últimos 3 meses se había quejado a menudo de mareos y náuseas, ahora estaba en estado crítico. Un sentimiento de culpa le atravesó el pecho como miles de agujas. Se sentía culpable por haber estado tan ocupada últimamente. Pero todo lo hacía para sostener la economía familiar, ya que la pequeña empresa de construcción de Mateo atravesaba una grave crisis. Sin pensarlo 2 veces, Isabela cogió su bolso. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa o de quitarse los restos de maquillaje que empezaban a correrse. Se arregló el moño frente al espejo, asegurándose de que no se escapara ningún mechón, aunque sus manos temblaban sin control. Hizo el checkout a toda prisa y corrió hacia el aparcamiento. Dentro del coche, Isabela no dejaba de rezar. El viaje desde Valencia hasta la casa de su suegra en las afueras de Madrid, que normalmente duraba unas 3 horas, esa noche se le antojó eterno. Condujo su sedán blanco a una velocidad muy por encima de la media, ignorando el cansancio que se acumulaba en sus párpados. Durante todo el trayecto, las lágrimas de Isabela caían mojándole las mejillas. Recordaba su matrimonio, que apenas llevaba 4 años. Mateo era un hombre tierno, aunque a veces demasiado sumiso a su madre. Isabela siempre había intentado ser una buena nuera, dándole a doña Elena una ayuda económica mensual y sin replicar nunca, a pesar de que a menudo la criticaba por estar tan ocupada con su trabajo. Ahora, la idea de perder a Mateo casi la volvía loca. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, Isabela entró en la vieja urbanización donde vivía su suegra. Las calles estaban desiertas. Solo unas pocas farolas parpadeaban con una luz lúgubre. Pero algo extraño le llamó la atención al acercarse a la calle de doña Elena. Varios coches estaban aparcados un poco lejos de la casa, como si deliberadamente no quisieran bloquear la entrada. Isabella no le dio demasiada importancia. Su mente solo tenía espacio para una cosa: Mateo. Aparcó su coche de cualquier manera frente a la vieja verja de hierro de la casa. Sin embargo,
La escena que la recibió era muy inusual para una casa que supuestamente estaba de luto o sufriendo una emergencia médica. La fachada de la casa estaba a oscuras. No había ninguna luz encendida en el porche. No se oían llantos. No había ambulancias. Y la gran puerta de madera de roble estaba cerrada a cal y canto. Solo una luz tenue se filtraba por las rendijas de las ventanas laterales, cubiertas por gruesas cortinas. Isabela bajó del coche a toda prisa. Su respiración era entrecortada, su pecho oprimido por una mezcla de miedo y confusión. Justo cuando su mano estaba a punto de llamar a la puerta principal, una mano pequeña pero firme tiró de su brazo desde la oscuridad de un rincón del porche. ¡Chis! ¡Isabela! ¡No entres por delante!, susurró una voz que reconoció al instante. Isabela se giró y encontró a Daniela, la hermana menor de Mateo, de pie con el rostro pálido y los ojos hinchados. Daniela llevaba un camisón y parecía aterrorizada. «Daniela, ¿por qué están las luces apagadas? ¿Dónde está Mateo? La ambulancia no ha llegado. Tenemos que llevarlo al Hospital La Paz ahora mismo», dijo Isabela con tono urgente, su voz a punto de quebrarse en un sollozo. Daniela negó con la cabeza rápidamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Isabela, por favor, escúchame. Mateo está bien. Quiero decir, no está enfermo como te dijo mi madre». Isabela se quedó atónita. «¿Qué quieres decir?» «Mamá dijo que estaba vomitando sangre». Daniela miró hacia la puerta de la casa con una expresión de pánico, como si temiera que alguien dentro pudiera oír su conversación. «Es mentira, Isabela. Es todo un truco de mi madre para obligarte a volver esta noche. Sabía que estabas fuera de la ciudad, por eso usó esa excusa para que entraras en pánico y para que pasara lo que ellos querían». «¿Qué es lo que querían, Daniela? No te andes con rodeos». Isabela empezó a sentir cómo la ira subía por su garganta, desplazando la tristeza que la había dominado hasta entonces. En lugar de responder, Daniela tiró de la mano de Isabela, guiándola por un sendero lateral de la casa, cubierto por las frondosas plantas de doña Elena. Caminaron de puntillas hacia la ventana del salón, que estaba en el lateral. La ventana estaba ligeramente abierta, dejando una rendija de unos 2 centímetros, suficiente para que los sonidos del interior se filtraran y un ojo pudiera mirar dentro. «Mira tú misma, Isabela, pero por favor, no grites. No entres por delante ahora. Si entras y montas un escándalo, el plan de mi madre habrá funcionado», susurró Daniela con una voz que temblaba violentamente. Isabela acercó su rostro a la rendija de la ventana. Al principio, su visión era borrosa por las lágrimas que aún anegaban sus ojos, pero después de secárselos con el borde de su blusa, su mundo pareció derrumbarse. Allí dentro, el salón que normalmente estaba desordenado con montones de periódicos viejos, había sido transformado. Una decoración sencilla de telas de satén blancas y doradas cubría las paredes. En el centro de la habitación, 2 personas estaban sentadas en sillas de madera adornadas con flores frescas de jazmín. El olor a jazmín llegaba incluso hasta fuera, penetrando en la nariz de Isabela con el nauseabundo aroma de la traición. Mateo, el hombre que supuestamente estaba agonizando, estaba sentado allí. No parecía enfermo en lo más mínimo. Su rostro estaba fresco, su pelo engominado, y llevaba un elegante traje de color crema. A su lado, sentada, una mujer que Isabela conocía muy bien, Valeria, la exnovia de Mateo de la universidad, que durante el último año le había estado enviando mensajes a su marido para consultarle temas de negocios. Valeria se veía radiante con un moderno vestido blanco y un maquillaje profesional. Frente a ellos, un hombre de mediana edad que Isabela supuso era un oficiante no registrado sostenía la mano de Mateo. A la derecha, doña Elena estaba sentada con una expresión radiante. Su sonrisa era tan amplia que las arrugas de su rostro parecían líneas de victoria. «Yo, Mateo Herrera, te acepto a ti, Valeria Fuentes, como mi esposa, y prometo serte fiel». La voz de Mateo sonó alta y firme, sin un ápice de duda. La misma voz que solía prometerle lealtad a Isabela cada mañana, ahora se usaba para oficializar una traición ante sus propios ojos. «¿Es legítimo?», preguntó el oficiante. «Legítimo», respondieron doña Elena y algunos testigos de la familia de Valeria presentes, con un tono lleno de entusiasmo. El cuerpo de Isabela se quedó helado. El frío de la noche que tocaba su piel parecía penetrar hasta la médula de sus huesos. Se sentía como si estuviera viendo una película de terror en la que ella era la víctima de la que todos se reían. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. ¿Era ese su marido? ¿Era ese el hombre por el que se desvivía trabajando horas extras para saldar sus deudas? El hombre que 3 horas antes le habían dicho que se estaba muriendo. Isabela estuvo a punto de empujar la ventana, de gritar con todas sus fuerzas y arañar los rostros desvergonzados que había allí dentro. Pero la mano de Daniela la detuvo de nuevo. Daniela le susurró algo que sacó a Isabela de su ira momentánea. «Ahora no, Isabela.
Mi madre ha preparado gente fuera. Si entras y armas un escándalo, te harán fotos en pleno ataque de nervios y luego difundirán la noticia de que eres una esposa violenta que ha abandonado a su marido enfermo. Quiere crear una justificación para que esta bigamia parezca correcta porque tú no eres una buena esposa. Quiere que tú parezcas la culpable para poder divorciarse de ti sin que te lleves nada. Isabela respiró hondo. El oxígeno que entraba en sus pulmones le quemaba como el fuego, pero se obligó a mantener la calma. Daniela tenía razón. Enfrentarlos ahora solo la haría caer en la trampa que doña Elena había preparado meticulosamente. Querían un drama en el que Isabela fuera la antagonista. Isabela apretó los puños a los costados. Su blusa de seda ahora le parecía una armadura de guerra. Metió la mano en el bolso y sacó su smartphone con una mano que ya no temblaba de miedo, sino de una ira controlada. Apuntó la cámara de su móvil directamente a la rendija de la ventana y empezó a grabar. Grabó el rostro de su marido mientras besaba la mano de Valeria. Grabó la risa de satisfacción de doña Elena mientras abrazaba a su nueva nuera. Grabó los rostros del oficiante y de los testigos. El vídeo duró 3 minutos, pero para Isabela, fueron 3 minutos que borraron todo su pasado y construyeron un nuevo futuro. ¡Vámonos! Daniela susurró Isabela con frialdad. Su voz ya no mostraba tristeza. ¿A dónde vas?, preguntó Daniela, preocupada. Voy a un lugar donde no puedan tocarme. Gracias, Daniela. Me has salvado la vida esta noche. Pero recuerda una cosa. No les digas nunca que he estado aquí. Isabela se dio la vuelta y se alejó de la oscuridad del lateral de la casa con paso firme. Entró en su coche, arrancó el motor en el más absoluto silencio y se alejó lentamente de la calle sin encender las luces hasta que llegó a la avenida principal. Dentro del coche vio su reflejo en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos, pero su mirada era afilada. ¿Queríais que fuera la esposa oprimida?, murmuró Isabela para sí misma mientras agarraba el volante con fuerza. Os habéis equivocado de persona. Acabáis de darme el arma más letal para destruiros. Isabela cogió su móvil y buscó un nombre en su lista de contactos. Don Alejandro Soto, abogado. Le envió un mensaje de texto, ignorando que eran casi las 4 de la madrugada. Don Alejandro, tengo pruebas de bigamia y fraude por falsa condición médica. Quiero presentar una demanda de divorcio y solicitar el embargo total de bienes mañana por la mañana. Por favor, concierte una reunión a las 9. Esa noche, Isabela no volvió a la casa que compartía con Mateo. Condujo de vuelta al centro de la ciudad, a otro hotel más seguro. Necesitaba espacio para organizar su estrategia. El dolor en su corazón seguía ahí, palpitando cada vez que aparecía la imagen de Mateo con aquel traje, pero Isabela se negaba a derrumbarse. Si ellos podían montar una farsa con un altar en el salón, entonces Isabela se aseguraría de que su escenario final fuera un tribunal donde ella sería la ganadora. Se ajustó el moño, que se había deshecho un poco con el viento de la noche, respiró hondo y miró fijamente hacia adelante. La guerra acababa de empezar, y esta vez no permitiría que nadie pisoteara su dignidad nunca más. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las cortinas del comedor, reflejándose en la superficie de la mesa de madera ya dispuesta. Isabela estaba de pie, inmóvil, frente a la vitrocerámica, removiendo una olla de caldo de pollo con movimientos rítmicos y mecánicos. Llevaba un cómodo vestido de algodón de color azul claro, de corte holgado, y el pelo recogido en una sencilla coleta. Su aspecto era sereno y hogareño, en total contraste con la tormenta que se desataba en su cabeza. La noche anterior solo había dormido 2 horas en el hotel antes de decidir volver a casa a las 5 de la mañana. Debía asegurarse de que no se descubrieran sus pasos. Hoy tenía que ser la mejor actriz. El teatro montado por doña Elena y Mateo debía ser contrarrestado con una actuación mucho más convincente. El sonido de la verja al abrirse y el rugido de un motor que conocía muy bien rompieron el silencio. El corazón de Isabela latió con fuerza, un reflejo de trauma que reprimió de inmediato. Respiró hondo, dejando que el aroma del caldo de pollo llenara sus pulmones para calmar sus nervios tensos. Oyó abrirse la puerta principal, seguida de unos pasos arrastrados. Un intento de actuación patético por parte de su marido, para demostrar que estaba indefenso. «Isabela, ¿ya has vuelto?». La voz de Mateo sonaba débil, ronca y cargada de falsedad. Isabela apagó el fuego, se dio la vuelta con una expresión que había ensayado para parecer hinchada y llena de ansiedad. Corrió hacia Mateo, que acababa de entrar en el salón. El hombre tenía un aspecto desaliñado, la camisa arrugada y los ojos rojos por la falta de sueño, quizás por el agotamiento tras la noche de bodas, que había celebrado sobre el sufrimiento de su esposa. «Matt. Dios mío, Matt». Isabela se abalanzó, cogió el brazo de Mateo y le ayudó a sentarse en el sofá. Le tocó la frente con el dorso de la mano. «¿Estás frío?».
Por supuesto que estaba frío. Este hombre no tenía fiebre. ¿Por qué has vuelto solo? Tu madre dijo que anoche vomitaste sangre y que estabas en estado crítico. Casi me vuelvo loca en la carretera, Matt. ¿Por qué tenías el móvil apagado? Mateo se reclinó en el sofá, cerrando los ojos mientras se masajeaba las sienes. Perdóname, cariño. Me quedé sin batería y estaba demasiado débil para buscar el cargador. Anoche fue terrible, pero después de que mamá me diera un masaje y un remedio de hierbas, mejoré un poco. Insistí en volver porque sabía que estarías en pánico. Isabella se arrodilló junto a su marido, ocultando el destello de odio en sus ojos al bajar la mirada. A tan corta distancia, su olfato captó algo que le revolvió el estómago. Detrás del aroma a aceite de mentol que Mateo se había aplicado deliberadamente en el cuello, se percibía un leve rastro de jazmín y el intenso perfume de una mujer. El perfume de Valeria. La traición era tan real que Isabela sintió ganas de escupirle en la cara al hombre que la había acompañado durante 4 años. Menos mal que ya estás mejor. Te he preparado caldo y una infusión de jengibre caliente. Descansa, ¿vale? Yo me encargo de todo, dijo Isabela con voz temblorosa, fingiendo contener las lágrimas. ¿No estás enfadada porque te he hecho pasar este susto? Mateo abrió los ojos, mirando a Isabela con una expresión que simulaba culpabilidad. Sin embargo, Isabela sabía que solo era miedo a que su secreto fuera descubierto. Isabela negó con la cabeza lentamente. Con sus dedos se arregló la coleta, que se había deshecho un poco. ¿Cómo podría enfadarme con alguien que está enfermo? Matt, solo tengo miedo de perderte. Anoche tu madre sonaba aterrada por teléfono. Debió de ser un golpe muy duro para ella verte así. Sí. Mamá estaba muy preocupada por mí. Incluso llamó a un curandero porque pensaba que alguien con envidia me había echado mal de ojo. Mateo mintió con una fluidez asombrosa, como si la mentira fuera su segunda naturaleza. Quizá a partir de ahora, me quede a dormir más a menudo en casa de mi madre para que no se preocupe, al menos hasta que esté completamente recuperado. Isabella sonrió levemente. Una sonrisa que Mateo interpretó como sumisión, cuando en realidad era la sonrisa de victoria de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. Claro, Matt, lo que sea por tu salud. Te prepararé una bolsa pequeña con ropa. Así, si tienes que volver a casa de tu madre, ya estará todo listo. Mateo pareció aliviado. Le acarició la cabeza a Isabela con ternura. Un gesto que antes hacía que Isabela se sintiera amada, pero que ahora le resultaba tan repugnante como el contacto de una sanguijuela. Mateo se levantó y se dirigió al baño para asearse. Tan pronto como la puerta del baño se cerró, la expresión de Isabela cambió por completo. Su rostro, antes lleno de afecto, se volvió frío como el hielo. Se levantó de inmediato y se dirigió a la chaqueta que Mateo había dejado tirada en el respaldo del sofá. Con movimientos rápidos y silenciosos, Isabela revisó los bolsillos. Encontró un pequeño recibo de una joyería, con fecha de la tarde anterior, la compra de un par de alianzas de boda. No solo eso, en el pliegue interior del cuello de la camisa había una mancha de maquillaje claro que contrastaba fuertemente con el color oscuro de la tela. Isabela sacó su móvil, fotografió el recibo y la mancha de maquillaje como pruebas adicionales. Sus manos ya no temblaban. Cada prueba que encontraba fortalecía su determinación. Volvió a colocar la chaqueta exactamente en la misma posición. En su corazón, Isabela juró que su disposición a preparar la bolsa de ropa para Mateo no era porque apoyara que su marido se quedara en casa de su suegra, sino porque quería que ese hombre saliera de su casa, poco a poco, para siempre. Volvió a la cocina y sirvió la infusión de jengibre en una taza con calma. En su cabeza, ya estaba calculando qué bienes debía asegurar antes de presentar la demanda de divorcio. La cuenta de ahorros conjunta, la escritura de la casa cuya mitad de la entrada provenía de la herencia de los padres de Isabela, y el coche cuyas cuotas había terminado de pagar ella. La Isabela Reyes tonta y sumisa había muerto la noche anterior, asomada a la ventana de la casa de su suegra. Ahora solo quedaba una mujer que contaba los días para su liberación mientras daba de comer a su enemigo con el mayor de los afectos. El aire matutino del centro de la ciudad se sentía mucho más sofocante de lo habitual. Aunque el aire acondicionado del café de estilo industrial funcionaba a pleno rendimiento, Isabela estaba sentada en el rincón más discreto, de espaldas al gran ventanal que daba a la avenida. Llevaba un traje de chaqueta que le confería un aire profesional y, a la vez, protector. Una americana larga de color azul marino combinada con una falda lápiz del mismo tono. Un pañuelo de seda plateado anudado elegantemente a su cuello le daba un toque de firmeza a la línea de su mandíbula, ahora apretada con fuerza. Frente a ella, un hombre de mediana edad con un traje gris, don Alejandro, miraba la pantalla de su tableta con el ceño fruncido. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las cucharas de otras mesas
parecían un ruido de fondo lejano mientras don Alejandro reproducía una y otra vez el vídeo que Isabela había grabado 2 noches antes. La luz de la pantalla se reflejaba en las gafas del abogado, capturando la silueta de Mateo pronunciando sus votos. Isabela solo miraba su taza de café, ya fría, mientras sus dedos, todavía adornados con una alianza de boda que ahora sentía como un grillete al rojo vivo, apretaban el tejido de su falda. Este vídeo es una prueba muy sólida, señora Reyes. La voz de don Alejandro rompió el silencio. Dejó la tableta sobre la mesa con cuidado. En España, un segundo matrimonio sin el divorcio previo del primero es un delito de bigamia. Esto no es solo una infidelidad, es un acto ilegal. Además, tenemos el elemento de fraude por la falsa condición médica de su marido para alejarla de la ciudad. Isabela asintió lentamente. Su voz se mantuvo estable, aunque con un ligero temblor de fondo. No solo quiero el divorcio, don Alejandro. Quiero asegurarme de que él y su madre no obtengan ni un céntimo de mi esfuerzo de todos estos años. La casa en la que vivimos es una herencia de mis padres que reformé con mi propio sueldo. El coche también está a mi nombre. Sin embargo, sé que hay una cuenta de ahorros conjunta que él gestionaba para los gastos operativos de su empresa de construcción, que está en quiebra. Don Alejandro anotó algo en su agenda. Debemos actuar rápido, antes de que se den cuenta de que usted ya lo sabe todo. Le sugiero que transfiera inmediatamente los fondos de esa cuenta conjunta a una cuenta personal que su marido no conozca. En cuanto a la casa, al provenir de una herencia, es un bien privativo. Su posición es muy fuerte para que no se considere un bien ganancial a dividir por la mitad, especialmente con esta prueba de traición. Isabela sacó una carpeta marrón de su bolso y la deslizó hacia don Alejandro. Dentro había una copia de la escritura de la casa, los extractos bancarios de los últimos 3 meses y la foto del recibo de la compra de las alianzas que había encontrado en la chaqueta de Mateo el día anterior. También he encontrado pruebas de que ha estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta a nombre de Valeria Fuentes. Las cantidades no son grandes, pero son muy frecuentes. Parece que el dinero que decía que era para comprar materiales de construcción se usaba para mantener a esa mujer. Excelente. ¿Podemos incluir eso como un punto de abandono económico o malversación de bienes comunes?, respondió don Alejandro, con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, señora Reyes, debo advertirle que en cuanto se presente la demanda, contraatacarán. Su suegra parece el tipo de persona que no dudará en usar la difamación. Isabela se ajustó el pañuelo de seda, asegurándose de que el nudo en su cuello siguiera firme. Que lo intenten, don Alejandro. Cuanto más me difamen, más pruebas de su mal carácter podremos presentar en el juicio. Por ahora, seguiré actuando como la esposa preocupada. Incluso le he preparado una bolsa de viaje porque piensa quedarse en casa de su madre más a menudo con la excusa de su recuperación. Tras terminar la reunión, Isabela no se fue de inmediato. Se quedó sentada en silencio por un momento, mirando la pantalla de su móvil, que mostraba un mensaje de Mateo. Cariño, me duele la cabeza otra vez. Creo que me quedaré en casa de mamá esta noche, ¿vale? Perdona por no poder cuidarte. Isabela respondió con dedos fríos pero firmes. Claro, Matt. No te preocupes. Cuídate mucho, ¿sí? Ya te he preparado ropa de cambio en tu mochila negra. Descansa bien. Guardó el móvil y se levantó. Sus pasos se sintieron más ligeros al salir hacia el aparcamiento. Isabella sabía que cada prenda que había metido en esa bolsa no era solo para una estancia, sino el primer paso para sacar a Mateo de su vida de forma gradual. Dejaría que su marido disfrutara de su luna de miel ilegal con una falsa sensación de seguridad, justo antes de que la tormenta legal que ella había planeado lo golpeara sin previo aviso. Isabela subió a su coche, arrancó el motor y se dirigió al banco más cercano. Ese día se aseguraría de que, una por una, todas las puertas de protección financiera para aquel traidor se cerraran herméticamente. Esa tarde, un cielo plomizo cubría Madrid, creando una atmósfera sombría que favorecía la farsa que se desarrollaba dentro de la casa. Isabela estaba de pie frente al gran armario del dormitorio principal. Sus manos doblaban con destreza varias camisas y pantalones de Mateo. Llevaba una túnica hasta la rodilla de color café con leche, combinada con unos pantalones anchos negros. El pelo recogido en una coleta informal le daba la apariencia de una esposa ocupada en las tareas del hogar, sin preocuparse por su aspecto. Sin embargo, bajo esa calma aparente, cada fibra de la ropa que tocaba se sentía como un montón de basura que deseaba arrojar a un incinerador. Mateo salió del baño, caminando con pasos arrastrados, una mano en la cintura, la otra masajeándose la frente. Su actuación habría sido extraordinaria si Isabela no supiera la verdad. Acababa de pasar 2 horas al teléfono, tiempo que Isabela estaba segura de que había dedicado a intercambiar mensajes cariñosos con Valeria, antes de salir con una palidez fingida. Matt, aquí tienes tu ropa. La he preparado toda en la mochila.
Hay vitaminas, aceite de mentol y también una chaqueta gruesa. En casa de tu madre suele hacer frío por la noche, ¿verdad? Dijo Isabela con un tono de voz suave, casi un susurro lleno de preocupación. Se dio la vuelta y miró a su marido con los ojos deliberadamente humedecidos. Mateo se sentó en el borde de la cama, respirando hondo de forma forzada. Gracias, Isabela. Me siento fatal por darte tantas molestias. Debería ser yo quien te cuidara. Y en lugar de eso tengo que ir a casa de mi madre para que me cuiden a mí. No digas eso, Matt. Mi deber es asegurarme de que recibas los mejores cuidados. Si en casa de tu madre te sientes más tranquilo y te recuperas antes, yo estoy de acuerdo. Además, tu madre sabe lo que necesitas desde que eras pequeño, ¿no? Isabela se acercó y le acarició el hombro a Mateo con un gesto muy cuidadoso, como si su marido fuera de cristal y pudiera romperse. Mateo tomó la mano de Isabela y le besó el dorso. Isabela sintió una oleada de repulsión, pero se obligó a no apartar la mano. En cambio, le devolvió una sonrisa sincera, pero falsa. Ah, por cierto, Matt, toma, algo de dinero para tus gastos. Por si necesitas comprar alguna medicina extra, o te apetece comer algo que no haya en casa de tu madre. Isabela sacó varios billetes de 50 euros del bolsillo de su túnica y los deslizó en la mano de Mateo. Los ojos de Mateo brillaron por un instante, un destello de codicia que no pudo ocultar del todo. Eres tan buena, Isabela. Perdona, mi negocio va mal y tengo que depender de tu dinero. Mi dinero es tu dinero, Matt. Lo importante es que te recuperes pronto, respondió Isabela con firmeza. Por dentro, se reía con amargura. Ese dinero no era nada comparado con los miles de euros que había transferido de su cuenta conjunta a su cuenta secreta esa misma mañana. El dinero que le daba ahora era solo un cebo para que Mateo se sintiera todavía con el control y no sospechara de los movimientos financieros de Isabela. Poco después, se oyó el claxon de un coche frente a la verja. Era el coche de un primo de Mateo, enviado por doña Elena para recogerlo. Isabela ayudó a su marido a levantarse, sosteniéndolo con esmero hasta la puerta principal. Allí doña Elena ya esperaba en el coche, con la ventanilla medio bajada. El rostro de la anciana era pura arrogancia. Miró a Isabela con desdén, como si Isabela fuera una perdedora que acabara de entregarle su trofeo de victoria. ¿Lo tienes todo, Mateo?, preguntó doña Elena en voz alta. Venga, rápido, no te quedes mucho tiempo fuera que te vas a enfriar y te pondrás peor. En casa ya está todo listo. Valeria también casi se le escapa, pero se corrigió rápidamente con una risa forzada. Quiero decir, la infusión que nos ha preparado Valeria, la vecina de enfrente, ya está lista. Isabela fingió no haber oído el error fatal. En su lugar, se acercó a la ventanilla del coche y le besó la mano a doña Elena con respeto. Cuídame a Matt, por favor, Elena. Siento no poder ir a quedarme con vosotros, pero tengo muchísimo trabajo acumulado en la oficina. Llamaré a menudo para saber cómo está. Sí, tú ocúpate de tu trabajo, si es lo que mejor se te da. Ganar dinero hasta olvidarte de cuidar a tu marido, dijo doña Elena con sarcasmo. Isabela solo bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron ligeramente, como si estuviera conteniendo la tristeza por la indirecta. En realidad, estaba conteniendo la risa de la victoria. Vio cómo Mateo subía al coche, llevando la bolsa con la ropa que ella le había preparado. Ropa que le había dado deliberadamente para que su marido no tuviera que volver a casa en un futuro próximo. En cuanto el coche se alejó y desapareció al doblar la esquina, la figura de Isabela cambió drásticamente. Enderezó la espalda, se secó las lágrimas imaginarias de las mejillas y miró la calle vacía con una expresión gélida. La máscara de esposa sumisa se la quitó junto con un largo y aliviado suspiro. Isabela volvió a entrar en la casa, cerró la puerta con llave y se dirigió directamente a su despacho. Ya no se preocupaba por caldos ni vitaminas. Abrió su portátil y contactó con don Alejandro por videollamada. Ya se han ido, don Alejandro. Han mordido el anzuelo. Creen que soy tonta y desdichada. Ahora, por favor, asegúrese de que todos los documentos para el embargo preventivo de bienes estén listos. Quiero que, mientras celebran su fiesta sobre mi sufrimiento, se den cuenta de que el techo bajo el que se cobijan ya no les pertenece. Isabela se reclinó en su silla de trabajo, mirando la foto de su boda en la pared, que ahora le parecía una broma de mal gusto. Cogió su móvil, desactivó la función de compartir ubicación que siempre había tenido conectada con el móvil de Mateo, y la sustituyó por una aplicación de rastreo que le había instalado en secreto, mientras fingía cargárselo esa misma tarde. Ahora podía vigilar cada paso del traidor sin tener que volver a mancharse las manos. Aquella mañana, Isabela no se permitió regodearse en el silencio de una casa que ahora se sentía extraña. Se despertó antes del amanecer y rezó con una devoción diferente, una súplica de fuerza para afrontar los días de farsa que le esperaban. Tras terminar, se preparó meticulosamente.
Ese día eligió un vestido de pana de color marrón oscuro que le daba un aspecto fuerte, combinado con un pañuelo negro que cubría su cabello y pecho con pulcritud. No quedaba ni rastro de la esposa débil. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer lista para recuperar lo que era suyo. Su primera tarea era visitar al notario para confirmar la titularidad de la casa y del local comercial que Mateo usaba como oficina para su empresa de construcción. Durante el trayecto, su móvil vibró. Apareció una notificación de la aplicación del banco, transacción denegada, saldo insuficiente. Isabela sonrió con frialdad. Era una notificación de la tarjeta de débito que llevaba Mateo. Una tarjeta vinculada a la cuenta conjunta cuyo saldo Isabela había vaciado por completo el día anterior. Mateo debía de estar intentando pagar algo. Quizás un desayuno de lujo para su nueva esposa o la cuota de algo que Valeria le había pedido. Apenas 5 minutos después, su móvil sonó. El nombre Matt apareció en la pantalla. Isabela respiró hondo, cambiando su expresión a una de preocupación antes de contestar. Hola, Matt. ¿Qué pasa? Me ha llegado una notificación de una transacción denegada. ¿Tienes algún problema con la tarjeta? Isabela inició la conversación con un tono de falsa preocupación. Sí, Isabela, es muy raro. Estoy en la farmacia comprando más vitaminas y algunas cosas para mi madre, pero me han rechazado la tarjeta. ¿Se te olvidó ingresar dinero en la cuenta? La voz de Mateo sonaba entre el pánico y la vergüenza, probablemente porque Valeria estaba a su lado, viéndole fracasar en el pago. Ay, Dios mío, Matt, perdóname. Isabela se tapó la boca, fingiendo sorpresa. Se me olvidó decirte. Ayer Carlos, mi amigo de la oficina que entiende de finanzas, me dijo que había una actividad sospechosa en nuestra cuenta. Alguien estaba intentando hackearla desde otra ciudad. Así que, por seguridad, transferí todo el saldo a un depósito a plazo fijo, que no se puede retirar desde un cajero. Se me olvidó por completo que tú llevabas esa tarjeta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mateo debía de estar maldiciendo por dentro. ¿Y ahora qué, Isabela? Necesito dinero en efectivo. Matt, usa el dinero que te di ayer. Tendrá que ser suficiente para unos días. En cuanto pueda ir a la oficina central del banco para que desbloqueen la cuenta, te aviso. Ten paciencia, ¿vale? Es por la seguridad de nuestro dinero, dijo Isabela con una voz tan dulce como un veneno. Tras colgar, Isabela pasó a la siguiente fase: atacar la moral de Valeria. Sabía que Valeria era el tipo de mujer que se preocupaba mucho por su imagen social. Isabela abrió su perfil en las redes sociales, que hasta entonces había mantenido privado. Publicó una foto antigua de ella y Mateo de vacaciones, pero con una descripción muy específica. Gracias por la sorpresa de los nuevos activos de hoy, cariño. Es cierto, el hogar y el futuro solo están seguros en manos de la esposa legal. Tu lealtad es mi mejor inversión. Isabela sabía que Valeria vigilaba su perfil en secreto. Esa publicación era un cebo para encender los celos y la inseguridad de Valeria. Quería que Valeria se diera cuenta de que, aunque había conseguido una boda en un salón, nunca tendría acceso al lujo que tanto anhelaba de Mateo. Y, efectivamente, en cuestión de horas, Daniela le envió un mensaje de texto. Isabela, esto se está poniendo feo. Valeria le está montando una escena a Mateo, porque él dice que el dinero está bloqueado en el banco. Además, ha visto tu publicación y ahora lo acusa de haberle mentido sobre su patrimonio. Mi madre también está agobiada porque Valeria ha empezado a exigirle la casa nueva que le prometieron. Isabela guardó el móvil en el bolso con una sensación de satisfacción. Sus movimientos agresivos entre bastidores empezaban a dar sus frutos. Luego, entró en la notaría con la cabeza bien alta. Allí firmó varios documentos importantes para transferir el derecho de uso del local de la oficina de Mateo de nuevo a su propio nombre, ya que el local lo había comprado con su dinero antes de casarse. Poco a poco, Isabela estaba cortando el suministro de oxígeno financiero a los traidores. No necesitaba enfrentarlos con gritos. Le bastaba con dejar que la pobreza y la incertidumbre hicieran el trabajo sucio por ella. Cuando salió del edificio de la notaría, el viento de la tarde le acarició el rostro, y, por primera vez desde la noche de la traición, Isabela se sintió verdaderamente dueña de su propia vida. La lámpara de araña del comedor principal brillaba con una luz dorada, reflejándose en la hilera de platos de porcelana y cubiertos de plata que estaban perfectamente dispuestos. Isabela se encontraba frente al gran espejo del salón, asegurándose de que su apariencia fuera perfecta para el papel que iba a interpretar esa noche. Llevaba un vestido largo de satén de primera calidad de color granate oscuro, que caía con elegancia, dándole un aire lujoso pero discreto. Un pañuelo de seda del mismo tono envolvía su cabeza con un estilo muy pulcro, sujeto por un pequeño broche de pedrería en su hombro izquierdo. Esa noche era la cena de agradecimiento por la recuperación de su marido, un evento que ella misma había orquestado.
Un evento que utilizaría como escenario para humillar el orgullo de sus enemigos bajo el manto de la bondad. Poco a poco, los familiares de Mateo y algunos de sus amigos cercanos fueron llegando. Isabela los recibió con la sonrisa más amable que jamás había tenido. El momento culminante fue cuando el coche de doña Elena se detuvo frente a la casa. Mateo bajó con un andar todavía forzadamente débil, mientras que doña Elena caminaba a su lado con una expresión rígida e incómoda. Se habían visto obligados a venir porque Isabela había invitado a toda la familia. Su ausencia solo habría levantado sospechas. Vamos, Matt, siéntate aquí, en el asiento principal. Tú eres la estrella de la noche, saludó Isabela con un tono alegre, deliberadamente alto para que lo oyeran los tíos de Mateo que estaban sentados en el sofá. Mateo solo sonrió con amargura y se sentó con rigidez. Doña Elena intentó tomar el control de la situación. Isabela. En realidad, Mateo todavía necesita mucho descanso. Un evento como este me parece excesivo. Oh, claro que no, Elena replicó Isabela rápidamente, ajustándose el pañuelo. Al contrario, debemos celebrar este milagro. Que Mateo se haya recuperado tan rápido de vomitar sangre, como me contaste, tiene que ser gracias a tu devoción y a los cuidados de sus dos esposas, ¿verdad? La frase fue como una bofetada sutil que dejó a doña Elena sin palabras. Varios familiares se acercaron para felicitar a Mateo. En medio del murmullo de las conversaciones, Isabela se puso de pie al final de la mesa y golpeó suavemente una copa de cristal con una cuchara para llamar la atención de todos. El silencio se hizo al instante. Gracias por venir esta noche, comenzó Isabela. Su voz era tranquila, pero con una autoridad innegable. Esta noche no es solo por la recuperación de Mateo, sino también por la lealtad. Hoy en día es difícil encontrar a un hombre que proteja tanto el honor de su matrimonio, incluso cuando la enfermedad le pone a prueba. Estoy muy agradecida de tener un marido tan honesto, que no me oculta nada. Isabela miró de reojo a Mateo, que empezaba a sudar frío a pesar del aire acondicionado. Doña Elena parecía ocupada removiendo la sopa en su plato, sin atreverse a mirar a nadie. Como señal de mi gratitud, continuó Isabela, quiero anunciar algo. Ya que Mateo está recuperado, he dispuesto que todos los bienes familiares, desde el local hasta esta casa, se gestionen a través de un sistema de auditoría profesional. Esto es por nuestro futuro, para que no se malgaste dinero en cosas de dudosa procedencia. ¿Estás de acuerdo, verdad, cariño? Mateo se atragantó con su bebida. Todos los ojos se posaron en él. Frente a su familia, que tanto valoraba la imagen de un matrimonio armonioso, no tuvo más opción que asentir lentamente. Sí, claro, Isabela. Es una gran idea. Estupendo, exclamó Isabela con una sonrisa victoriosa. Porque he oído muchas historias por ahí de maridos que traicionan a sus esposas mientras ellas se dejan la piel trabajando. Pero sé que Mateo no es un hombre tan rastrero. Él sabe perfectamente que un matrimonio secreto o la bigamia son el camino hacia la ruina financiera y social. ¿No es así, tío? Isabela lanzó la pregunta a su tío político más mayor, un juez jubilado muy respetado en la familia. El tío asintió con firmeza y se lanzó a un sermón sobre lo despreciables que eran los hombres que hacían algo así. Mateo y doña Elena se quedaron helados, como si las sillas en las que se sentaban se hubieran convertido en brasas ardientes. El clímax llegó cuando el móvil de Mateo, que estaba sobre la mesa, vibró con fuerza. Un nombre apareció en la pantalla. Valeria, mi amor. La luz de la pantalla era muy brillante en la penumbra del comedor. Isabela, que estaba más cerca, cogió el móvil con calma antes de que Mateo pudiera alcanzarlo. Vaya, una llamada de... Valeria, mi amor. ¿Quién es Matt? ¿Es la vecina de tu madre que te preparó la infusión? Preguntó Isabela con una inocencia letal. Toda la sala quedó en silencio. Mateo parecía haber visto un fantasma. Isabela le tendió el móvil a Mateo con mano firme. Venga, cógelo, Matt. No hagas esperar a nuestra invitada de honor. ¿O prefieres que hable yo en tu nombre? Mateo arrebató el móvil bruscamente y lo apagó de inmediato. Su rostro estaba rojo de vergüenza y de una ira reprimida. Isabela solo sonrió levemente. Se alisó su vestido granate e invitó a los invitados a seguir cenando. Había logrado sembrar una semilla de miedo tremendo en el corazón de su marido y, al mismo tiempo, destrozar el orgullo de doña Elena frente a toda su familia. Esa noche, no solo se llenaron los estómagos, sino que la sed de venganza de Isabela comenzó, poco a poco, a ser saciada. 3 días después de aquella tensa cena, Isabela se encontraba en el vestíbulo del edificio de oficinas donde trabajaba, con un traje que irradiaba autoridad. Llevaba una americana de corte impecable de color neutro, combinada con una falda lápiz negra y larga. Un pañuelo de seda del mismo tono que la americana estaba anudado con un estilo minimalista y muy pulcro, resaltando un rostro que ya no mostraba rastro de tristeza. En su mano, sostenía una carpeta con el borrador final de la demanda de divorcio que don Alejandro presentaría esa misma tarde en el juzgado.
Sin embargo, una interrupción que ya había previsto apareció frente a ella. Valeria estaba de pie cerca de la entrada del vestíbulo, con un aspecto muy alejado de la elegancia que mostró en su boda secreta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados, y vestía un conjunto informal que parecía haberse puesto a toda prisa. En cuanto sus ojos se encontraron con los de Isabela, Valeria avanzó con una emoción desbordada, ignorando las miradas de otros empleados que comenzaban a fijarse en ellas. Isabella, tenemos que hablar. La voz de Valeria era estridente, atrayendo la atención del guardia de seguridad de la esquina. Isabela no retrocedió ni un paso. En su lugar, se ajustó el bolso al hombro con calma. Su rostro permaneció impasible, como si la mujer que tenía delante fuera simplemente aire. Si es por trabajo, pide una cita a través de mi secretaria. Si es por cualquier otra cosa, no creo que tengamos ningún asunto pendiente. No te hagas la santa. Valeria se acercó hasta que solo 1 metro las separaba. Su respiración era agitada. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Bloqueaste todo el acceso al dinero de Mateo. Sabes que estamos casados. No te hagas la tonta. Mateo me dijo que tú transferiste todo el saldo de la cuenta conjunta a un depósito. Devuelve ese dinero. También es derecho de Mateo. Isabela inclinó ligeramente la cabeza, mirando a Valeria con una falsa compasión. ¿Derecho? ¿De qué derecho hablas? Eso dijo doña Elena. Y como su esposa legal ante la ley y el Estado, tengo la obligación de proteger el patrimonio familiar para que no sea malversado por terceros que intentan aprovecharse de su estado de salud. ¿Por qué te preocupa tanto el dinero de mi marido? Porque soy su esposa, gritó Valeria perdiendo el control. Varias personas en el vestíbulo comenzaron a susurrar. Algunos incluso sacaron sus móviles para grabar. Nos casamos legalmente, ante un oficiante y la familia. Tú solo eres la esposa a la que ya no quiere. Mateo se casó conmigo porque me ama, no por tu dinero. Isabella sonrió levemente. Una sonrisa tranquila pero letal. Metió la mano en el bolsillo de su americana y sacó su móvil, que, al parecer, había estado grabando desde que Valeria la llamó por primera vez. Gracias, Valeria. Tu confesión en público y las grabaciones de las cámaras de seguridad de este vestíbulo serán de gran ayuda en mi proceso legal. Así que, acabas de admitir la existencia de un matrimonio sin mi consentimiento como esposa legal, delante de numerosos testigos. El rostro de Valeria palideció al instante. Acababa de darse cuenta de que había caído en la trampa que ella misma había cavado. Su arrebato de ira acababa de proporcionar la prueba de confesión que Isabela necesitaba para completar la denuncia penal por bigamia. ¿Tú me has tendido una trampa?, siseó Valeria con voz temblorosa. Yo no le he tendido una trampa a nadie. Has sido tú quien ha venido a mi lugar de trabajo a montar un escándalo, replicó Isabela con un tono de voz bajo y elegante. Ah, y una cosa más. Si has venido a pedir dinero, te sugiero que busques trabajo. Porque a partir de hoy, el local que Mateo usaba como oficina está cerrado y las llaves las tengo yo. Todos los bienes que Mateo utilizaba para mantenerte serán embargados por el juzgado como parte del litigio. Valeria se desplomó en una silla de la sala de espera. Su cuerpo se quedó sin fuerzas. Su miedo a la pobreza se había convertido en una realidad que la golpeaba con más fuerza que la vergüenza. Isabela se ajustó el pañuelo, que se había movido ligeramente con la corriente de aire de la puerta automática, y pasó junto a Valeria sin volver a mirarla. Caminó hacia su coche con paso firme. Dentro del vehículo, envió inmediatamente la grabación de voz a don Alejandro. Ya no sentía náuseas ni opresión en el pecho. Isabela era consciente de que cada movimiento desesperado de Valeria y cada mentira de Mateo no eran más que combustible que los consumiría a ellos mismos. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para ver cómo el altar que una vez erigieron en aquel salón se derrumbaba junto con la dignidad de quienes la habían traicionado. Aquella mañana, el ambiente en la residencia de Isabela era mucho más ajetreado de lo habitual. 2 camiones de mudanzas de tamaño mediano estaban aparcados frente a la verja desde primera hora. Isabela, de pie en el umbral de la puerta principal, supervisaba atentamente a los operarios. Llevaba un conjunto muy práctico que, sin embargo, reflejaba su autoridad. Una túnica larga de algodón grueso de color verde oliva, combinada con unos vaqueros negros holgados. El pelo recogido en una coleta le permitía moverse con libertad. No llevaba maquillaje, solo una expresión de firmeza que indicaba que su decisión era irrevocable. Isabela había pasado la noche anterior seleccionando sus pertenencias. No se llevaba nada que no fuera suyo, pero tampoco dejaría ni un solo objeto que hubiera comprado con su propio sudor para que lo disfrutara quien la había traicionado. La televisión de pantalla grande del salón, el juego de sofás de piel que había pagado a plazos durante 1 año, la lavadora y los costosos electrodomésticos de la cocina, todo, uno por uno, fue subido a los camiones.
Algunos vecinos cotillaban desde detrás de sus vallas, susurrando al ver la insólita escena, pero a Isabela no le importaba. Ya no tenía energía para mantener la imagen de familia feliz que tanto le había pesado. El móvil en el bolsillo de su túnica vibró. Un mensaje de don Alejandro. La demanda oficial ha sido registrada en el Juzgado de Familia de Madrid esta mañana, señora Reyes. La citación para el señor Herrera y su madre será enviada a la dirección de doña Elena en 1 o 2 días. La policía también ha recibido la denuncia por presunta bigamia. Isabela suspiró profundamente, un suspiro de inmenso alivio. Era como si una carga de toneladas que había oprimido su pecho durante años finalmente se hubiera levantado. Respondió al mensaje brevemente. Gracias, don Alejandro. Estoy terminando de vaciar la casa ahora mismo. Cuando el salón comenzó a parecer desolador, Isabela se dirigió al dormitorio principal. La habitación, que una vez estuvo llena de dulces recuerdos, ahora se sentía fría y ajena. Vio el marco de la foto de su boda todavía colgado en la pared. Una foto en la que ambos sonreían radiantes, sin saber que el futuro les depararía una traición tan cruel. Con un movimiento tranquilo, Isabela descolgó la foto, abrió la parte trasera, sacó la imagen y la rasgó por la mitad, separando su figura de la de Mateo. Arrojó el trozo de Mateo a la basura, pero guardó su parte como un recordatorio del pasado que había superado. 1 hora después, la casa estaba casi vacía. Solo quedaban algunas pertenencias personales de Mateo que Isabela había dejado a propósito. Unos pares de zapatos viejos, montones de periódicos, y un armario que ahora solo contenía ropa desgastada que Mateo no se había llevado a casa de su madre. Isabela se acercó a la mesa del comedor, ahora también vacía. Sobre la superficie de madera limpia, dejó un sobre marrón grueso y sellado. Dentro no solo estaba la copia de la demanda de divorcio, sino también una declaración de desalojo de la vivienda, ya que la titularidad del inmueble había vuelto a estar a su nombre. Como complemento, incluyó una impresión de una captura de pantalla del vídeo de la boda secreta de Mateo y Valeria. Antes de irse, Isabela llamó a un cerrajero que ya había contratado. Le pidió que cambiara todas las cerraduras de la casa, la principal, la lateral y la de la verja, por un sistema de cierre digital que solo se podía abrir con un código secreto o su huella dactilar. Quería asegurarse de que cuando Mateo o doña Elena vinieran a recoger lo que quedaba, se dieran cuenta de que ya no eran los dueños de ese lugar. Tenían que sentir lo que era ser un extraño en el lugar que creían poder controlar. El sol comenzaba a calentar con fuerza cuando Isabela cerró la verja por última vez. Se detuvo un momento, contemplando la casa que había sido testigo silencioso de su lucha. No derramó ni una lágrima. Su corazón estaba demasiado seco para llorar por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de ser honesto. Subió a su coche, se sentó al volante, y tras ajustarse el asiento, arrancó el motor, giró el volante, y se alejó de esa calle, sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor. Para ella, esa casa ya no era un hogar. Era solo un edificio vacío. Igual que las promesas de Mateo, que ahora no significaban nada. El destino de Isabela ahora era solo uno: el juzgado, el lugar donde dictaría la sentencia final para los traidores que se creyeron ganadores sobre su sufrimiento. El suelo de mármol blanco del Juzgado de Familia de Madrid se sentía frío como el hielo bajo los pies de Isabela. Aquella mañana había elegido un traje de chaqueta y pantalón de color gris marengo que le confería un aire muy profesional y distinguido. Un pañuelo de seda azul marino estaba anudado con suma elegancia a su cuello, creando un contraste firme pero sofisticado en su apariencia. A su lado, don Alejandro caminaba con calma, llevando un maletín de cuero que contenía una bomba a punto de estallar. Isabela no miró a nadie mientras cruzaba la sala de espera hasta llegar a la sala de mediación. Mateo estaba sentado en una silla, con un aspecto mucho más delgado y demacrado, vistiendo una camisa que le quedaba algo grande. A su lado, doña Elena intentando mantener una pose arrogante, aunque sus ojos delataban una ansiedad extrema. Sorprendentemente, Valeria también estaba allí, de pie a cierta distancia, como queriendo dejar claro que era parte del problema. En cuanto vio a Isabela, doña Elena se levantó de un salto, con el rostro enrojecido de ira. «Desagradecida», gritó, sin importarle las miradas de los presentes. «Cierras la casa, vacías las cuentas y dejas a tu marido enfermo sin un céntimo. ¿Dónde está tu conciencia, Isabela? ¿Te has vuelto loca por el dinero?» Isabela se detuvo justo frente a su suegra. No respondió al grito con el mismo tono. En su lugar, la miró con una calma que resultaba intimidante. «Hablaremos dentro, Elena. El mediador nos espera. No se ponga en ridículo en público, si es que le queda algo de dignidad». Entraron todos en la pequeña y sofocante sala de mediación. Un mediador de mediana edad, sentado a la cabeza de la mesa, pidió calma y dio la palabra a Mateo.
Con una voz temblorosa y deliberadamente lastimera, Mateo comenzó a construir su narrativa. Acusó a Isabela de ser una esposa egoísta, que lo abandonó en un estado de salud crítico por la codicia de los bienes gananciales. Incluso pidió al mediador que anulara la demanda de divorcio y exigiera a Isabela que le devolviera el acceso a todos los bienes que le había robado. Estaba enfermo, señor mediador, dijo Mateo, mirando al mediador con rostro suplicante. Mi esposa estaba ocupada vaciando la casa mientras yo luchaba por mi vida en casa de mi madre. Esto es un verdadero maltrato psicológico. Doña Elena intervino con otra sarta de calumnias, afirmando que Isabela llevaba mucho tiempo siéndole infiel, y que por eso buscaba una excusa para divorciarse. Valeria, sentada en un rincón, asentía de vez en cuando, intentando reforzar la idea de que Isabela era la culpable. Durante casi 15 minutos, Isabela permaneció en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, escuchando cada mentira con una paciencia extraordinaria. ¿Han terminado?, preguntó Isabela con un tono completamente plano cuando doña Elena se quedó sin aliento. Entonces, Isabela le hizo una seña a don Alejandro. El abogado sacó un portátil de su maletín y lo giró hacia el mediador y la parte contraria. Señor mediador, antes de discutir sobre quién abandonó a quién, me gustaría mostrarles la razón por la que mi clienta, la señora Reyes, decidió tomar estas medidas tan drásticas. Isabela pulsó el botón de reproducción. De inmediato, un sonido de grabación muy nítido llenó la sala. La imagen en la pantalla mostraba la ventana lateral de la casa de doña Elena, donde se veía a un Mateo muy saludable, vestido de novio, estrechando la mano de un oficiante. El grito de «legítimo» de doña Elena en el vídeo resonó de forma nauseabunda en la silenciosa sala de mediación. El rostro de Mateo se volvió pálido como el de un cadáver. Su boca se abrió, incapaz de articular palabra. Doña Elena, que hasta entonces había sido tan locuaz, se quedó petrificada, con los ojos desorbitados fijos en la pantalla. Valeria, en su rincón, parecía desear que se la tragara la tierra al ver su propio rostro grabado besando la mano de Mateo en aquella ceremonia ilegal. Este vídeo fue grabado la misma noche en que doña Elena me llamó para decirme que Mateo se estaba muriendo. Vomitando sangre, dijo Isabela, con una voz ahora fría como el filo de un cuchillo. Así que, ¿quién estaba enfermo aquí? ¿Quién cometió un fraude médico para encubrir un matrimonio ilegal? ¿Y quién en realidad abandonó la dignidad del matrimonio? El mediador negó con la cabeza mientras observaba la prueba irrefutable. Miró a Mateo con desdén. Señor Herrera, ¿es usted consciente de que contraer un segundo matrimonio sin el divorcio previo es un delito de bigamia? Mateo intentó defenderse, tartamudeando. Fue solo una farsa para complacer a mi madre, señor. No fue de verdad. ¡Basta!, Mateo le cortó Isabela, tajante. Se levantó, ajustándose la americana gris con un gesto elegante. No añadas más pecados con nuevas mentiras repugnantes. Señor mediador, creo que esta mediación no llevará a ningún acuerdo, porque no hay nada que reconciliar en una traición planificada. Quiero que este caso pase a juicio para obtener la sentencia de divorcio, y también seguiré adelante con la denuncia penal contra mi marido y su nueva esposa por bigamia. Isabella salió de la sala de mediación sin esperar respuesta de nadie. Ignoró las llamadas histéricas de doña Elena, que ahora se habían convertido en súplicas de perdón. Al salir al vestíbulo del juzgado, Isabela se ajustó su pañuelo azul marino y respiró el aire fresco que entraba por la puerta. Se sentía verdaderamente libre. Había desenmascarado sus mentiras en el lugar que más temían. Y ahora, solo le quedaba esperar a que el mazo del juez sentenciara la destrucción total de la vida que ellos habían construido sobre su sufrimiento. 3 meses habían pasado desde que la tormenta de la traición se desató tras la rendija de una ventana, y esa mañana, el cielo de Madrid estaba tan despejado que parecía celebrar la justicia que estaba a punto de impartirse. Isabela entró en el pasillo del juzgado con elegancia, vistiendo un traje de vestido largo de color blanco roto, combinado con una chaqueta de encaje fino a juego. Un pañuelo de seda de color champán envolvía su cabeza con esmero, adornado con un pequeño broche en forma de ala dorada que brillaba con la luz. Su atuendo de hoy simbolizaba la pureza de su intención y la victoria de un alma que había superado un profundo valle de sufrimiento. En la sala principal del tribunal, el silencio era absoluto cuando los magistrados entraron. Isabela se sentó en el banquillo de la demandante, con la espalda recta y la mirada al frente. Al otro lado, Mateo parecía destrozado. Su camisa estaba arrugada, su pelo descuidado, y sus ojos no dejaban de mirar al suelo, evitando el contacto visual. Detrás de él, doña Elena estaba sentada con un rostro que parecía haber envejecido 10 años, sin rastro de la arrogancia o el odio que solía mostrar. Valeria no estaba por ninguna parte. Se rumoreaba que había abandonado a Mateo en cuanto supo que ya no tenía acceso a la fortuna que tanto anhelaba.
El juez presidente comenzó a leer la sentencia de varias decenas de páginas con una voz grave y solemne. Cada palabra pronunciada era como un martillo que destrozaba, una por una, las mentiras construidas por Mateo y su familia. El juez declaró que, basándose en las pruebas de video, los testigos y la confesión en la sala de mediación, quedaba demostrado de forma legal y convincente que Mateo había cometido un delito de bigamia y fraude psicológico en perjuicio de la demandante. Se estima íntegramente la demanda de divorcio de la demandante. La voz del juez resonó en la sala. Se resuelve que los bienes consistentes en la vivienda familiar en Madrid y el local comercial son de propiedad exclusiva de la señora Isabela Reyes, al haberse acreditado que provienen de patrimonio privativo y de su esfuerzo personal, con documentación de titularidad válida a su nombre. Se impone al señor Mateo Herrera el pago de una indemnización por daños morales y una pensión compensatoria por un total de 200.000 euros, pagaderos de inmediato. El sonido del mazo del juez, 3 veces, marcó el fin del estado civil de Isabela, como esposa de Mateo. Isabela cerró los ojos un instante, respirando un aire que ahora se sentía verdaderamente puro en sus pulmones. No hubo vítores de victoria exagerados, solo una profunda sensación de alivio que llenó su pecho. Había ganado esta guerra, no con suciedad, sino de la manera más elegante que una mujer con dignidad podía hacerlo. Al terminar la sesión, Mateo intentó acercarse a Isabela cuando ella salía de la sala. Caminaba con paso vacilante, su voz ronca por un arrepentimiento tardío. «Isabela, por favor. Mi madre no tiene dónde vivir si te quedas con la casa. Valeria me ha dejado y se ha llevado el poco dinero que me quedaba. No tengo absolutamente nada». Isabela se detuvo, pero no se giró. Se ajustó el bolso y miró hacia la puerta de salida. «Todavía tienes tu salud, Mateo. La misma que usaste para engañarme. Úsala para trabajar y mantener a tu madre. No te he quitado nada. Solo he recuperado lo que es mío y la dignidad que pisoteasteis». Doña Elena, que intentó acercarse también, solo pudo llorar desconsoladamente, tapándose el rostro con el borde de su pañuelo desgastado. Ya no salían de su boca palabras como «mala esposa» ni insultos. Solo quedaba el remordimiento por haber destruido el futuro de su propio hijo por pura codicia y un odio sin fundamento. Isabela salió del edificio del juzgado, donde don Alejandro y Daniela la esperaban con una sonrisa. Daniela abrazó a su ya excuñada con lágrimas de emoción. Sabía que, a partir de ese momento, Isabela comenzaría un nuevo capítulo, mucho más brillante. Isabela sintió los rayos del sol en su rostro, una calidez que hacía mucho tiempo que no sentía. Había demostrado que la traición construida sobre el sufrimiento nunca podría vencer a la paciencia combinada con la inteligencia. Con paso firme, Isabela se dirigió a su coche. Ya tenía un plan: renovar el local para convertirlo en la boutique de moda que siempre había soñado. Y su casa ahora sería un lugar lleno de paz, sin el hedor de la mentira en cada rincón. El altar del salón había quedado hecho añicos. Pero sobre sus ruinas, Isabela había construido un palacio de independencia mucho más sólido. Se alejó del juzgado, dejando su pasado en el espejo retrovisor y dando la bienvenida a un futuro que, ahora sí, estaba completamente en sus manos.